caso, cuando tenemos un polinomio de grado mayor que 2, vamos a hacer uso de un teorema que es muy interesante. Dice que si se tiene el polinomio, y voy a escribir el polinomio típico que habíamos definido cuando vimos este tema de polinomios. O sea, el polinomio típico es an xn más an-1 x a la n-1 más etcétera más a 2x cuadrado más a1x más a0 igual a 0. Donde todas las a's son, creo que al principio lo puse al revés, perdón, vamos a arreglarlo. Aquí el n más bien va acá, es abajo y aquí es arriba. Aquí n-1, aquí n-1 arriba. Okay, ese es el típico polinomio, ¿verdad? Donde todas las a's son números reales. an, an-1, a2, etcétera. Aquí puntos suspensivos. A2, A1, A0, todo eso son números reales. Y todos los n's son números naturales. Okay, pongámoslo también por aquí. N era un número natural. Lo que me dice este teorema es que si los A no solo son reales, sino que también son enteros, okay, si se tiene este polinomio, donde esto, y además se cumple que todos esos A's, el AN, el AN-1, el A2, A1, A0, todos los números, A1, A0, son enteros. Entonces, los posibles ceros de este polinomio ceros del polinomio son de la forma usamos las variables C y D, digamos. C, esa me quedó como una E. Son de la forma C dividido entre D, donde C es un divisor de A0 y D es un divisor de AN. Esto me viene a simplificar un poco la búsqueda de los ceros de un polinomio cuando los números de sus coeficientes son enteros. Esos son los posibles ceros. Aquí me faltó, pero pongámoslo aquí al final. Estos son, si tiene ceros racionales, son de esta forma. Esto solo para los ceros que son racionales. Si el polinomio tiene ceros irracionales, bueno, con este método no los vamos a encontrar. Pero si yo estoy factorizando y lo estoy haciendo a mano, de pronto entonces tengo este teorema que me ayuda a saber cuáles son los posibles ceros del polinomio. Y esto lo vamos a combinar con los teoremas que vimos la vez pasada, que era el teorema de el factor y el teorema del residuo. ¿Ok? Que el teorema del factor, recuerden que si C es un 0, entonces X menos C es un factor. Bueno, esto me está diciendo, este teorema me está diciendo cómo conseguir los ceros de este polinomio. Una vez que de verdad conozca los ceros, entonces, utilizando el teorema del factor, puedo encontrar los factores de ese polinomio. Que es una combinación, digamos, de esos teoremas. Vean que aquí yo puse que son los posibles ceros. No todos los números C entre D, donde C es divisor de A0 y D es divisor de AN, no todas esas posibilidades son ceros. Pero si existe el cero, tiene que tener esa forma. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo donde vamos a factorizar un polinomio de grado más grande que 2
Y vamos a combinar estos teoremas. Van a ver qué interesante cómo se combinan. O sea, este primer teorema me va a decir los posibles ceros. Yo voy a empezar a buscar cuáles de esos de verdad son cero. Y una vez que encuentre un cero, entonces voy a conocer un factor. Y por división puedo encontrar entonces el resto de esa división. Ok, muy interesante entonces cómo vamos combinando los teoremas que hemos visto. Ok, el ejemplo. Vamos a resolver, a factorizar el polinomio. Ok, factorice completamente. Factorice completamente el polinomio p de x igual a. Vamos a factorizar este que es 2x a la 5 más x a la 4 más 3x a la 3 más 2x a la 2 menos 2x. Ese es el polinomio que vamos a factorizar. Vean, antes de yo intentar este método, porque este método es más largo que los anteriores, yo siempre empiezo tratando de factorizar con los métodos que ya yo conozco. Entonces recuerden, yo puedo pensar primero en factor común, en agrupación. ¿Okay? Tengo esas otras técnicas, para cuando es de grado 2, por ahí tenía técnicas. Tengo esas otras técnicas para poder lograr la factorización. Entonces, si es de grado 3, 4, 5, no es que obligadamente tengo que usar este método, son posibilidades. Ok, ¿qué tengo aquí primero? Bueno, me doy cuenta que todos los términos tienen X. Por lo tanto, podría sacar un factor común. Voy a sacar una X a factor común. Me queda 2x a la 4 más x a la 3 más 3x a la 2 más 2x menos 2. ¿Ok? Después de eso ya no hay otro factor común, ¿verdad? Los números no tienen factor común, no hay otra letra que se repita en todos los términos. Entonces, después de eso yo pensaría, bueno, podría ser una agrupación. El problema es que lo que tengo son 5 términos, no me sirve como agrupar parejas, ok, no, como que no funciona muy bien una agrupación acá. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, de lo que me queda es aplicar eh, este método o esta combinación de teoremas que estamos viendo. Entonces yo digo, hey, voy a buscar los ceros de ese polinomio. Cada vez que encuentro un cero, entonces voy a factorizar, voy a sacar un factor del polinomio. Van a ver qué interesante cómo va a quedar. Bien, voy a hacer aquí más espacio. Entonces, lo que me decía el teorema era que yo tenía que sacar los divisores del número A0. El A0 era el que no tenía variable. Entonces, en este caso es este menos 2. El signo en realidad no importa, porque yo cuando saco los divisores, yo voy a decir que al 2 lo divide el 1 y el menos 1. Entonces, podría ponerlos separados o podría ponerlo, voy a ponerlo yo separados, el 1 y el menos 1. Podría ponerlo como más menos 1 si el asunto no se me enreda, ¿verdad? No hay problema. Y el otro número que divide a 2 es el 2 y el menos 2. Estos son, voy a subir un poquito para que vean el teorema. El teorema me hablaba de una fracción c dividido entre d. Estos son los posibles c's. Estos son los posibles c. Y el número que está con la variable con la mayor potencia, en este caso el 2 que está con el x a la 4, yo le voy a sacar también los divisores. Bueno, aquí se repite, ¿verdad? Es un 2, entonces son exactamente los mismos que los divisores que obtuve allá.
Voy a ver si el otro ejemplo me busco uno que no pase esto para que se vea bien la diferencia entre los divisores de este 2 de la izquierda, que son los posibles D que me dice el teorema, y los divisores del 2 en este caso que está también o que está sin la variable. Entonces lo que me dice el teorema es que los posibles ceros son todas las combinaciones que yo pueda hacer de C dividido entre D. ¿Okay? Entonces tengo un montón de opciones. Yo voy cogiendo todos los Cs, todos los de este lado, y los voy dividiendo entre todos los de este lado. Y saco todas las opciones. Entonces voy con este primero y digo, 1 dividido entre 1 es 1. 1 dividido entre menos 1 es menos 1. 1 dividido entre 2 es 2. 1 dividido entre, perdón, es un medio. Ahí lo puse mal. 1 dividido entre 2, un medio. 1 dividido entre menos 2, menos un medio. Y ya terminé con el 1. Me doy cuenta que al hacer todas las posibles combinaciones, cuando trabajo con el menos 1 me van a dar repetidas. Porque como ya tengo todos los signos del otro lado, entonces esto lo único que me hace es cambiar el signo. Menos 1 dividido entre 1, menos 1, pero ya lo tengo. Menos 1 dividido entre menos 1, da 1, pero ya lo tengo. Menos 1 dividido entre 2 da menos un medio, pero ya lo tengo. Y menos 1 dividido entre 2 da menos un medio, perdón, menos 1 dividido entre menos 2 da un medio, que ya lo tengo. Entonces, cuando ya yo pasé por el positivo, en realidad no hace falta hacer el negativo, ya debieron haber salido todos. Voy ahora con el 2. 2 dividido entre 1 da 2. 2 dividido entre menos 1 da menos 2. 2 dividido entre 2 da 1, pero ya lo tengo. 2 dividido entre menos 2 da menos 1, pero ya lo tengo. ¿Okay? Con el negativo dije que no hace falta hacerlo. Si lo hice bien con el positivo van a salir automáticamente. Y entonces estos son los posibles ceros de mi polinomio. ¿Okay? Yo ahora voy a tomar estos posibles ceros y los voy a evaluar en mi polinomio. Ya el factor que salió, ya salió. O sea, este factor ya está listo. Recuerden que lo que estoy es factorizando. Entonces, ¿ya esto está factorizado? Sí, ya es un producto de dos cosas, pero no está completamente factorizado. ¿Qué me falta factorizar? Este lado, este polinomio. ¿Okay? Yo estoy trabajando con este. Entonces, podría llamarle incluso el polinomio Q. ¿Okay? Yo estoy trabajando en este momento con Q. Y ahora empiezo a ver cuáles de estos posibles ceros son de verdad un cero del polinomio Q. Entonces digo, bueno, ¿qué me decía el teorema del residuo? Ah, que si el Q lo divide el 1, si es divisible por x menos 1, entonces 1 era un 0, y que sea un 0 quiere decir que si el 1 yo lo sustituyo en Q, me tiene que dar 0. ¿Okay? El teorema del residuo me diría que eso da residuo 0, entonces divide. Por lo tanto, voy a coger mi polinomio Q y lo voy a evaluar en 1 a ver qué me da. Si me da 0, ese es el que ando buscando. Creo que no me da porque da 2, más 1 es 3, más 3 son 6, más 2 son 8 y a 8 le resto 2 da 6. Este no funcionó. Voy a coger mi polinomio Q y lo voy a evaluar en menos 1. Ok, menos 1 a la 4 es 1, esto da 2. A 2 le resto 1, me da 1. A 1 le sumo 3, me da 4. A 4 le resto 2, me da 2. Y a 2 le resto 2, me da 0. O sea que si ustedes sustituyen el menos 1 en Q, en ese polinomio, la cambian la X por menos 1 y hacen los cálculos,
sí les da 0. Y eso es lo que yo quería. ¿Por qué? Porque el teorema del factor me dice que si menos 1 es un 0, entonces x menos, menos 1 va a ser más. X menos ese 0 es un factor. Entonces yo sé que otro factor de este polinomio va a ser x más 1. O sea que mi polinomio va a quedar x por x más 1 por algo. Pero ¿cómo encuentro ese algo? Bueno, voy a coger el q de x y lo voy a dividir entre x más 1. Porque si menos 1 es un 0, entonces el teorema del residuo me dice que me va a dar la división con residuo 0. Y por lo tanto, una de las formas en que yo podía escribir el resultado de una división de polinomios era justamente como el cociente por el divisor más el residuo. Y si el residuo es 0, me va a quedar factorizado. ¿Okay? Entonces voy a hacer esa división. ¿Cómo es la forma más fácil de dividir entre un polinomio lineal? Con división sintética. Entonces voy a usar división sintética. Del polinomio Q, recuerden que es el que está dentro del paréntesis, del polinomio Q, saco los coeficientes numéricos, el 2, el 1, que es x a la 3, el 3, que está con el x a la 2, el 2 que está con el x, y el menos 2 que está sin la x. Acá yo ponía el 0 del polinomio, y estoy diciendo que el 0 fue menos 1. El primero lo bajaba, ¿se acuerdan? Multiplicaba por ese 0, 2 por menos 1 es menos 2, y sumaba estos dos números. 1 menos 2 es menos 1. Menos 1 por menos 1, 4. Y sumaba 4 más 3, no, perdón, estoy pensando en el resultado. Menos 1 por menos 1 es 1. Menos 1 por menos 1 es 1. Sumo estos dos números, 3 más 1, 4. Estaba pensando de una vez ya en ese 4. 4 por menos 1, menos 4. A menos 4 le sumo 2, menos 2. Menos 2 por menos 1 es 2. Y a 2 le resto 2, me da 0. Yo sabía que me tenía que dar residuo 0. Porque les decía que ese es un 0 del polinomio. Y si yo escribo el resultado de esa división, recuerden que una forma de escribirlo era que Q yo lo podía escribir como el cociente por el divisor más el residuo. Pero si el residuo es 0, esto me va a quedar factorizado. ¿Ok? Muy interesante. Entonces, bueno, ¿cuál es el cociente? El cociente lo obtengo de acá. Es 2 y un grado menos del polinomio, 2x a la 3 menos x a la 2 más 4x menos 2 por x más 1. ¿Okay? El q de x se puede factorizar de esta forma. Nada más que para llevar el orden, usualmente uno pone los factores del lado izquierdo y pone el polinomio que va quedando del lado derecho. Entonces, voy a escribir el polinomio p de x, todavía me cabe para escribirlo por aquí. Mi polinomio p de x ya lo estoy logrando factorizar más. El primer factor que le tenía era x. Ese es uno de los factores que ya tiene. Entonces x es un factor. Yo dije aquí que si menos 1 era un 0, entonces x más 1 era un factor. Entonces ya yo sé que x más 1 es el siguiente factor. Y de aquí yo vi en realidad cómo se factorizaba. Uno de los factores era x más 1 y el otro factor era este. 2x al cubo menos x al cuadrado más 4x menos 2. ¿Ok? Entonces, en este momento, yo sé que un factor es x más 1 y el otro factor es 2x a la 3 menos x a la 2 más 4x menos 2.
Y aquí yo vuelvo a decidir. O sea, yo aquí vuelvo a pensar qué me sirve hacer para seguir factorizando. Sigo con una de grado 3. Entonces, si tengo grado 3, podría seguir aplicando este método otra vez. O podría aplicarlo de nuevo. Con la ganancia de que ya usualmente el número que acompaña a la variable con potencia mayor y este número que no tiene la variable, usualmente siempre quedan iguales. Entonces los ceros siguen siendo los mismos, los posibles ceros. Y ya no tendría que evaluar el 1 porque ya sé que el 1 falla. El menos 1 podría funcionar. Entonces vuelvo a intentar con el menos 1. ¿Ok? Podría hacer eso. De hecho, lo voy a hacer así. Pero ahorita van a ver que lo pude haber hecho de otra forma más fácil. O sea, lo que quiero que sepan es que cuando yo factorizo tengo opciones. Y yo no estoy obligado a usar un método porque sí. Vean que aquí, aunque tengo grado 3, ahorita voy a hacer esta factorización por agrupación. Pero para seguir ejemplificando este método, voy a decir, bueno, voy a llamar a este, ya usé P, ya usé Q, voy a llamarle R de X. Espero que no se confunda con el residuo que usualmente le llamamos R. Mejor le llamo S. S de X. Eso es cualquier nombre que le estoy poniendo. Entonces ahora me falta factorizar S de X. Entonces voy con el mismo proceso. Pero lo que les decía, el número que está con la variable de más alta potencia y el número que está sin variable son los mismos que antes. Entonces los posibles ceros siguen siendo los mismos, eso no cambia. Si el 1 falló antes, el 1 va a seguir fallando, ese no lo tengo que volver a evaluar. Pero el menos 1 sí sirvió, podría ser que vuelva a servir. Entonces voy a seguir evaluando desde el número en el cual me quedé. Entonces si funcionó menos 1, vuelvo a intentar con menos 1. Lo voy a evaluar en este polinomio, ¿verdad? El que me falta por factorizar. Y digo, bueno, ¿cuánto da si evalúo menos 1? Me da menos 2. Menos 1 da menos 3. Menos 3 menos 4 da menos 7. Menos 2 menos 9. Este no funciona. Entonces sigo evaluando. Yo recomiendo, ya es cuestión de gustos, yo siempre evalúo primero los números que son enteros, porque las fracciones pues son más difíciles de evaluar. Bueno, eventualmente tengo la calculadora y eso me puede ayudar a hacer los cálculos, pero yo siempre sugiero ir con los enteros primero. Porque esto de ahí en 2 daría 2 al cubo es 8, por 2 16, 16 le resto 4 me da 12, a 12 le sumo 8 me da 20 y le resto 2 me da menos 18, no me sirve. Da 18, perdón, positivo. Vamos a ver de nuevo, 16, 16, 24 y le resto 6, sí, 18 positivo. Este no me sirve, no me dio 0. Voy a evaluar el menos 2. Creo que este me va a servir. Menos 2 al cubo es menos 8. Por 2 da menos 16. A menos 16 le voy a restar 4. Da menos 20. Menos 20. No, esto da menos 30. Tampoco sirve. Quiere decir que el que funciona es alguna de las fracciones. Vamos a ver cuál es. Voy a evaluar primero un medio positivo. Si doy un medio positivo, esto da un medio al cubo es un octavo. Por 2 es un cuarto. A un cuarto le resto un cuarto, se cancelan. 4 por un medio da 2, menos 2, 0. Este funciona. Okay. Muy bien. El otro 0 es un medio. Y entonces, nuevamente, ya me voy a brincar estas explicaciones que puse de que si el menos 1 era un 0, entonces es un factor. Yo sé que, igual, bueno, tal vez lo voy a poner. Si x igual a un medio
es un 0, entonces x menos ese 0 es un factor. Voy a hacer más espacio para hacer la división sintética. Entonces, ahora agarro ese polinomio, el que está en el paréntesis, el s. Cojo los coeficientes numéricos, 2 menos 1, 4 menos 2, y hago la división sintética donde el 0 es un medio. El primero lo bajo, multiplico, 2 por un medio da 1, menos 1, 0. 0 por un medio, 0, más 4, 4. 4 por un medio, 2, menos 2, 0. Quiere decir entonces que nuestro polinomio P, al que ya le tenía dos factores, ya tenía el x y el x más 1. Un factor es x, un factor es x más 1. El factor nuevo que estoy encontrando es x menos un medio, ¿okay? Porque encontré un 0 y x menos ese 0 es un factor. X menos un medio. Y acá me queda el cociente, que el cociente me quedó un 2 y un grado menos, 2x a la 2, más 0x, que no hace falta ponerlo, más 4. Y bueno, ya casi terminamos porque en este último me quedó un factor común de los números. Puedo sacar un 2. Quiere decir que p de x me va a quedar x por x más 1, por x menos un medio, por un 2, por un x cuadrado más 2. Suma de cuadrados ya no factoriza más. La otra opción para decir que esto ya no factoriza es que le calculen el discriminante. B cuadrado menos 4 por A por C da menos 8, negativo, no factoriza. Pero ya desde que yo lo veo que es una suma de cuadrados, eso no va a factorizar. Este 2, recuerden que la multiplicación es conmutativa y asociativa. Ese 2, si yo quiero, lo puedo poner al inicio. O, que es lo que usualmente uno pensaría, lo puedo multiplicar por este paréntesis. Claro, distribuyendo, ¿verdad? ¿Por qué lo puedo multiplicar solo por ese paréntesis? Porque la multiplicación al mismo nivel es conmutativa y asociativa. Asociativa quería decir que yo puedo multiplicar en el orden que yo quiera. Yo puedo agarrar dos multiplicandos y multiplicarlos primero. Y el resultado multiplicarlo por el resto. Entonces, usualmente yo lo multiplicaría ese 2 por este paréntesis por x menos un medio para que quede ahí un paréntesis bonito porque queda un 2x menos 1 por un x cuadrado más 2. Okay, cuestión de gusto. Si alguien quiere poner el 2 al puro inicio como 2x y ese paréntesis queda como x menos un medio, lo puede hacer. Esa factorización está bien, no hay problema. Lo puede dejar así. Les había dicho que este polinomio s de x, yo estoy viendo opciones para factorizar. Entonces, en el momento en que yo llegué a este polinomio, yo podía decir, mira, yo creo que esto sale por agrupación. De estos dos primeros, puedo sacar un x cuadrado a factor común. Me queda un 2x menos 1. De los otros dos términos saco un 2 a factor común. Y me queda un 2x menos 1. La idea era que quedara exactamente el mismo factor en ambos. ¿Okay? Y yo voy a coger ese factor y lo voy a sacar a factor común. Entonces, ¿qué me queda? Un x, bueno, saquémoslo a la izquierda, un 2x menos 1, y aquí me quedó un x cuadrado, y aquí me quedó un 2, que es exactamente lo que me quedó aquí al final.
es la misma factorización. Pero más fácil, ¿verdad? Que estar evaluando los valores, estar buscando cuál es el cero y hacer división sintética. Entonces, en el momento en que yo llegué a este punto, yo no tengo obligadamente que seguir con división sintética. Puedo usar algún otro método si es factible. Si llego ahí y no me sirve agrupación, no me sirven, no quedo cuadrática, etcétera, entonces ni modo, ahí tengo que seguir haciendo división sintética. Pero si es posible aplicar otro método, no hay problema, se puede aplicar. Ok, estamos con ese primer ejemplo.